Bueno, vamos a esperar que aparezcan los picantes y si no, ya comenzaremos a describir algunas herramientas que tengo en las cajas, como pidió, me sugirió el amigo Marcos, seguidor del canal, pero no sé si estamos saliendo en los comentarios. ¿Cómo va, Patricio? Buen día. Por fin alguien conocido. Ya no sé si sos el real, el falso o quién, pero bueno, buenos días. Me estuvieron comentando que se picanteó ayer en el vivo cuando se desactivaron los comentarios. Nada, acá estoy de vuelta en vivo. No, no, la política no es bloquear a nadie. Lo que pasa que hay algunas personas, y te lo voy a decir porque no sé, arrancaste pareciendo un hater, después parece que tenés vida propia, o sea que sos una persona independiente, una persona física. La idea no es bloquearte porque no, verdaderamente, más allá de la ironía y el sarcasmo con que nos manejamos, siempre estás, participás y estás dentro del marco del respeto. La bronca que tenés con el amigo Gregorio a mí me molesta, sinceramente, porque Gregorio es mi amigo. Y yo defiendo a mis amigos. Lo necesiten o no. Le sobra pico y aguante a Gregorio para defenderse solo. Pero bueno, no es que me siento cómodo al verte discutir con él. Pero la idea no es bloquear a nadie. Yo me voy por las ramas, pero todo tiene una raíz. La idea no es bloquear a nadie, de hecho no voy a bloquear a nadie porque yo soy fruto, no sé si vos seguís mi historia o no, yo nací en Italia producto de la censura, la represión y por culpa de un gobierno donde no se podía expresar libremente. Si yo bloquease o silenciase o hiciese alguna de esas pavadas, que no sé ni siquiera cómo se llaman, estaría yendo en contra de mis propios principios y de mis raíces. Dicho esto, han aparecido algunos haters, por ejemplo un tal Zeus Manchejo, que se mete en terrenos donde sí por ahí puede manchar un poquito mi buen nombre. Yo en una ocasión o en varias me vi haciendo pesas con las pesas de un cliente. Ese hater no sabe si yo tengo una relación de amistad con el muchacho, si yo lo conozco hace años, si yo tengo la licencia para hacer eso. Y comentó algo que me molestó. Puso, estos son los típicos que después cuando te distraes te revisan la mesita de luz. Eh, yo a lo largo de estos 35 años de trabajo tuve innumerables cantidad de veces las llaves de las distintas viviendas donde estuve desarrollando tareas. Ya sea porque me voy cuando no hay nadie o porque llego cuando ya se fueron todos. De hecho, si enfoco en el lugar donde yo cuelgo las llaves de mi casa, del taller y demás, y de los vehículos, tengo, no quiero exagerar, pero 3 llaves de domicilios fijos que yo ya las tendría que haber devuelto por la culminación de las tareas, pero como son viviendas que están permanentemente en alquiler y después hay que irlas a buscar a la inmobiliaria para realizar alguna tarea, las tengo yo, porque el dueño me las confió. Y que aparezca un idiota de estos a dudar de mi buen nombre y honor, me hizo replantear si por ahí estaba bien esto de dejar que tantos hater, giles,